Informativo Mira TV. Amigas, amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a uno de esos jóvenes profesionales venezolanos quienes están, en primera línea, tratando de dar el todo por el todo para que Venezuela salga adelante, enfrentando muchas dificultades en su área, pero siempre optimista. Les vamos a presentar entonces al abogado Alexis Algarra. Él es consultor jurídico de una prestigiosa institución venezolana como lo es FEDENAGA, y viene hoy como presidente del Foro Rural Venezolano. Con él vamos a estar hablando precisamente cómo se encuentra en este momento en Venezuela, algunos de los retos que debe enfrentar el sector agropecuario en Venezuela, y seguramente vamos a poder entender un poquito más cómo funciona este sector. Alexis, súper contenta que hayas tomado tu valioso tiempo para compartir con nosotros, para estar acá en los estudios de Mira TV. Bienvenido. Muchísimas gracias, Daxi, por la oportunidad de estar aquí, compartir con tu audiencia en este programa tan prestigioso como es el tuyo. Mira, comienzo. Sí, cómo no. Gracias. Estamos aquí para escucharte. Seguro. Mira, el sector agropecuario en este momento en Venezuela pues está atravesando serias dificultades. Sería irresponsable tratar de maquillar la situación calamitosa en la cual nos encontramos los productores agropecuarios venezolanos. Ahora fíjate, voy a hacer un inciso. No debería un sector que es natural, que obedece precisamente a un campo quizás de que viene de tiempos inmemoriales, con una manera de hacer las cosas, no debería estar en crisis. A mí me gustaría que tú nos expliques por qué está en crisis. Si tenemos un país que desde la perspectiva natural es perfecto para criar ganado, para desarrollar la agricultura, o sea, ¿por qué está en crisis? Mira, efectivamente Venezuela es un país bendito, pues. Venezuela es un país que ha sido dotado de cuantiosos recursos naturales, renovables y no renovables. Ahora bien, la realidad es que Venezuela no ha logrado no ha logrado hasta ahora, a pesar pues de los cuantiosos recursos provenientes de la renta petrolera, desarrollar el campo. Ahora bien, desarrollar el campo a plenitud, me refiero, como todos lo quisiéramos ver desarrollado o como está desarrollado en otros países del globo. En Venezuela eso no lo hemos alcanzado hasta ahora, eso hay que decirlo con responsabilidad. Una de las características del Foro Rural Venezolano es llamar las cosas por su nombre, siempre pues con mucho respeto y con bastante responsabilidad. El Foro Rural es una ONG, ¿no? Sí, es una organización no gubernamental orientado pues a articular las fuerzas vivas de la ruralidad para alcanzar objetivos comunes. Claro, es importante señalar que tú eres productor. También. Sí, yo soy productor agropecuario. Estás realmente inmerso en el área. Hay mucha gente que está en instituciones de este tipo, pero no sabe cómo se bate el cobre. Tú lo sabes porque eres inclusive criado y formado en el sector agropecuario. Correcto, uno está en el sector agropecuario pues desde niño. Es un arraigo hacia la tierra pues que pasa por lo formativo, por lo espiritual, por lo histórico pues de cada uno de nosotros. Y nos duele el campo venezolano. Te hablaba del Foro Rural y te decía que en la ruralidad hay distintas fuerzas vivas, pues. La agroindustria, los productores primarios, los trabajadores, los empresarios, etcétera. Y muchas veces no encontramos un punto, un lugar común donde encontrarnos y darnos cuenta que a veces, quizás muchas veces, pues perseguimos objetivos comunes. Un poco en vista de esas circunstancias, donde quizás cada quien está cuidando su parcela, surge la iniciativa del Foro Rural Venezolano como una propuesta de encuentro, quizás una amplia mesa de trabajo donde todos nos podamos sentar y todos podamos coincidir sin claudicar en ideologías, en posiciones personales, ¿no? Se trata de encontrar puntos en común para avanzar. Hablábamos también de la situación del sector agropecuario, por ahí comenzaba la entrevista, y realmente te decía que estamos en una situación difícil. Tú preguntabas ¿por qué nosotros estamos en crisis, teniendo tanto para salir adelante? Bueno, mira, obedece a razones estructurales de la economía venezolana y también a razones de políticas gubernamentales. Para nadie es un secreto, pues que a lo largo de los últimos años, pues el Estado venezolano no ha tenido una política, digamos, estructural, lineal, sostenida
orientada a desarrollar el sector agropecuario. Todavía seguimos improvisando, pues vivimos de la improvisación, vivimos de cómo vaya viniendo, vamos viendo, y en razón de eso, en razón de no tener un plan a largo plazo, cuando te hablo a largo plazo es aquí a 50 años, pues seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Ok, me encanta este planteamiento que estás desarrollando, pero a mí me gustaría que tú nos expliques a todos nosotros por qué el gobierno tiene que hacer un plan en el caso de la agroindustria y por qué los productores no hacen su propio plan. O sea, ¿por qué es el gobierno el que tiene que hacer el plan? ¿No pueden empresas privadas hacer su propio plan? ¿Por qué están tan vinculados ustedes al gobierno en este sentido? Explícame. Mira, en Venezuela es un país altamente politizado, número uno, por una parte. Por otra parte, el sector privado pues, puede hacer muchos planes como en efecto los hace permanentemente. Ahora bien, no puede el sector privado, por ejemplo, hacer un plan de viabilidad agrícola. Esas son competencias que son reservadas al gobierno nacional y que las tiene que hacer necesariamente el Estado. Por decirte un solo ejemplo, ¿cómo el sector privado puede desarrollar un plan de seguridad rural? Es extremadamente difícil. Me explico, no escapa pues, de las competencias del sector privado realizar un plan de seguridad rural. Entonces, el sector privado, por ejemplo, no es el llamado a garantizar seguridad personal y seguridad jurídica. Esas son competencias del Estado. Entonces, en la medida en que el Estado cumple su función a cabalidad y le permite a los privados desarrollar sus planes, en esa medida podemos avanzar y justamente eso es lo que no está ocurriendo hasta ahora. Ahora bien, fíjate, tú acabas de tocar un tema bien interesante, ¿no? Hay varios temas, porque este es digamos que un área bien compleja que tiene, como tú dices, muchas caras. Una de las caras es que tú nos comentes si esa historia de expropiaciones que hemos vivido en Venezuela con sectores tan importantes, por ejemplo fincas y tal, que fueron inclusive públicas y notorias, ¿eso afectó la producción de ganado digamos de este sector? ¿Afectó las expropiaciones fueron tantas que afecta este sector o hay todavía, digamos, posibilidades de desarrollo, personas que como tú sean inclusive vengan de arraigo genético del sector agropecuario y que tengan esa estirpe, ¿no?, dentro de sí para desarrollarlo? ¿Existen personas todavía en posesión de sus terrenos con esa posibilidad? Sin lugar a dudas, la política de intervenciones del Estado en predios de vocación agrícola se demostró ser un error. Ahora bien, tenemos que también decir, pues llamar las cosas con su nombre, como te decía al inicio, y también dar buenas noticias y decir las cosas con sinceridad. Sin lugar a dudas, en Venezuela todavía existen miles de productores agropecuarios quienes tenemos la capacidad y el potencial para reimpulsar la producción agropecuaria del país y llegar a los niveles de producción que necesita el país para abastecer el mercado interno y también para exportar. O sea, nosotros tenemos la gente, tenemos el recurso humano para cumplir estas metas. Simple y llanamente, pues tenemos que articularnos y tenemos que recibir el apoyo que recibe cualquier productor, cualquier sector agropecuario en cualquier parte del mundo. Y me refiero, por ejemplo, a temas como el financiamiento. O sea, necesitan créditos del gobierno para poder subsistir, para poder crecer. No, yo no te diría créditos del gobierno, yo te diría financiamiento o de los bancario. Bancos que ahorita lamentablemente no hay bancos por ahora. Bueno, dicen que van a empezar a dar créditos en dólares. Correcto, sí. Financiamiento bancario. Ningún sector agropecuario en ninguna parte del mundo funciona sin financiamiento bancario. En Venezuela tenemos años trabajando a pulmón. ¿Me explico? Entonces sí es muy difícil. ¿Y eso ha difícil. deteriorado el sector? Sin lugar a dudas ha deteriorado el sector y ha significado un retroceso. Ahora, es algo que se puede solventar, es algo que se puede resolver. O sea, yo no vengo aquí a dar un mensaje fatalista, es decir, que no hay opciones, todo lo contrario. Vengo aquí a dar un mensaje de futuro, un mensaje de esperanza, pero con los pies en la tierra, con sinceridad. Y sí, por supuesto que tenemos todas las condiciones y reunimos todas las condiciones para recuperarnos. Eso no cabe duda. O sea, están los terrenos. Me imagino que habrá un cultivo que es el alimento, ¿no? Sí, tenemos grandes extensiones de tierra, millones de hectáreas con vocación agrícola, esperando a ser intervenidas para producir. Ahora, ¿y qué hacen? ¿En qué consiste la intervención de esas tierras? Mira, cuando me refiero a intervención, me refiero a una intervención virtuosa. O sea, son grandes extensiones de tierra que requieren grandes inversiones para
convertirlas en espacios donde se produzca alimentos. Eso es algo que perfectamente nosotros podemos lograr, que sabemos cómo hacerlo, tenemos una tradición productiva de cientos de años. Entendamos que, por ejemplo, en el tema de la ganadería aquí llegó con la conquista española. Cristóbal Colón llegó con sus caballos, con sus ovejas, con su ganado a tierras pues americanas. O sea, no somos unos recién llegados y unos beneficios a esta actividad. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que necesitamos es el respaldo y las herramientas. Ojo, y que quede claro esto, no queremos nada regalado. No se trata de ese tema que, bueno, dame aquí, financiame a fondo perdido, regálame. No. Los productores agropecuarios somos personas decentes, honorables, y lo que queremos es apoyo, pero no gratis. Estamos dispuestos a pagar lo que tengamos que pagar, en condiciones pues de mercado, en condiciones del sentido común. En materia de importaciones, precisamente, que han suplido de alguna manera digamos el deterioro de la agroindustria en Venezuela por estos factores. Uno de los temas es el tema monetario, que ha sido duro para todos los sectores. En materia, ¿les ha afectado que el gobierno importe, por ejemplo, carne? Mira, sin duda alguna, sin lugar a dudas, el tema de las importaciones no controladas, o yo diría también el tema no solamente de las importaciones gubernamentales, que ya eso, digamos, se ha superado bastante, prácticamente en gran medida, en gran proporción, la producción interna está abasteciendo el mercado en algunos rubros. Es decir, el tema de las importaciones gubernamentales ha disminuido sensiblemente, eso hay que decirlo. O sea, la carne que se come en Venezuela es carne venezolana. El tema es, pues, por ejemplo, específicamente en el rubro carne, que el poder adquisitivo del pueblo venezolano pues está bastante disminuido y gran parte de la población no cuenta con los recursos necesarios para acceder a ciertos rubros, como por ejemplo la carne. La carne, debemos decir que está algo costosa actualmente. Ahora bien, la carne que está consumiendo el pueblo venezolano es carne venezolana. O sea, es uno de los rubros en los cuales la producción nacional está supliendo de manera suficiente al mercado. Alexis Algarra, quien está con nosotros, presidente del Foro Rural Venezolano, pues una ONG que está inmersa pues tratando de destapar de alguna manera algunas trabas que hay en muchos sectores de la agroindustria en Venezuela. Alexis, tú eres heredero, o sea, eres una persona que nació en el campo, nació para desarrollar precisamente esta industria. Decidiste estudiar Derecho en Venezuela. ¿Qué le aporta ese hecho? ¿Por qué estudiaste Derecho en vez de estudiar, por ejemplo, alguna cosa que tuviese que ver con la producción en sí? ¿Percibes la necesidad de defenderse en Venezuela? ¿Y por qué? En la próxima parte de la respuesta de nuestro invitado. Buena pregunta. Informativo Mira TV. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Alexis Algarra, él es presidente del Foro Rural Venezolano, también es consultor jurídico de FEDENAGA y bueno, miembro de varias asociaciones y además impulsor de proyectos que van en función de despertar precisamente las posibilidades que en muchos casos han sido muy golpeadas, para que el campo venezolano pueda desarrollarse con todo ese potencial que tiene Venezuela, con toda esa cantidad de tierras que están abiertas pues a la producción y que sin embargo no se ha logrado lamentablemente por temas multifactoriales. Pero yo le decía a Alexis, quien es abogado, pero que nos comente por qué es abogado, porque es que él pudo haber estudiado, por ejemplo, algo que tuviese que ver con el agro, pero ¿te has sentido en tu historia dentro del campo venezolano necesariamente para defenderte? ¿Te has sentido golpeado, vulnerado? Mira, cuando hablamos de la abogacía, el derecho y lo vinculamos al sector agropecuario, yo tengo que recordar una novela pues importantísima de la historia de Venezuela, como lo es Doña Bárbara. A mí el personaje de Santos Luzardo pues fue un personaje que me impactó muchísimo y me impactó precisamente eso, ¿no? Su vinculación a la ruralidad. Yo también viniendo pues de una familia de tradición agropecuaria y también esa combinación, esa relación directa entre su vinculación, su historia agropecuaria, su arraigo agropecuario y su profesión de abogado. Él estando pues en el medio rural le tocó pues defender sus derechos y los derechos de terceros y así lo hizo. Sí, también
una de las cosas que me llevó a estudiar Derecho fue precisamente el tema de las intervenciones de tierras que se hicieron en la primera década del siglo XXI, pues muchas injusticias de las cuales fuimos víctimas y vi cómo fueron víctimas otras personas, y me llevó de manera decidida a formarme para defender mis derechos y también defender los derechos de otras personas quienes no se pueden defender a sí mismos, y así lo he venido haciendo y lo seguiré haciendo. De hecho, mi dedicación, la rama del derecho que me agrada y a la cual me dedico es el derecho agrario. Entonces hay una relación directa entre mi condición de abogado y mi condición de productor agropecuario, lo cual después me lleva a enrolarme en las reivindicaciones y las luchas gremiales. Ahora fíjate, muchas personas opinan que en Venezuela no hay Estado de Derecho. ¿Vale la pena esa lucha que has emprendido? ¿Ha valido la pena en tu experiencia? Sin lugar a dudas. Si volviera a nacer, volvería a estudiar Derecho y volvería a orientarme hacia el sector agropecuario, hacia el derecho agrario. El tema, esa afirmación de que en Venezuela no hay Estado de Derecho es algo que no es descabellado del todo, pero que tampoco es del todo cierto. O sea, esa afirmación, digamos, yo la califico como derrotista. Yo creo que el Estado de Derecho lo tenemos que construir todos los días. O sea, el Estado de Derecho, la garantía de seguridad jurídica es algo que tiene un contenido cultural en cada uno de nosotros, y es algo que nosotros debemos defender y promover a diario. O sea, lo peor que podemos es quedarnos de brazos cruzados ante las injusticias en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Y debo decir que en Venezuela sí existe de alguna manera pues un Estado de Derecho, el cual tenemos que promover y proteger todos los días. ¿Hasta qué punto depende la producción agropecuaria en Venezuela de la importación de insumos? Inclusive puede ser inclusive ganado o fertilizantes, qué sé yo. Mira, realmente con el tema de la intervención estatal de muchas empresas que en el pasado pues producían distintos tipos de insumos para el sector agropecuario, pues hemos quedado en una situación de dependencia bastante significativa. Nosotros sí necesitamos importar muchos de los insumos que utilizamos en el campo. No solamente por el tema de las intervenciones estatales, sino también pues producto de la situación política que atraviesa el país. O sea, por ejemplo, el tema de las sanciones ha afectado de manera sensible a la industria petrolera, con lo cual también se ha visto afectado una industria fundamental para el sector agropecuario como lo es Pequiven. Tiempo atrás teníamos este tema con la empresa venezolana en Colombia, Monómero. Entonces, yo diría que la turbulencia política que lamentablemente nos ha tocado atravesar en los años recientes, pues sin duda alguna ha tenido repercusiones en el sector agropecuario y nos ha hecho más dependientes de las importaciones. Sin embargo, tú señalas que a pulmón han mantenido pues un pie dentro de los procesos productivos, a pesar de todas esas circunstancias. Quiere decir que es una industria muy noble, ¿no? Sin lugar a dudas, el sector agropecuario es resistente, resiliente. Somos hombres y mujeres dedicados a esto 24/7 y con una capacidad de estoicismo pues que se pierde de vista, y así lo hemos demostrado. Nosotros no hemos claudicado ni vamos a claudicar, por el contrario, nos estamos recuperando poco a poco, muy lentamente, pero esperamos pues alcanzar niveles de producción que teníamos en el pasado, incluso superarlos. Te decía más atrás en la entrevista que nuestra ambición es aprovechar todo el potencial que tiene el sector agropecuario venezolano, que nosotros estimamos en una capacidad para alimentar a 120 millones de personas, en términos de abastecer el mercado interno y de exportar. Eso es algo que nosotros podemos lograr. ¿Y exportar es muy difícil para ustedes o hay posibilidades? No, ya se está exportando, por supuesto que hay posibilidades. El Estado venezolano, el gobierno nacional... ¿A dónde exportan? Mira, se está exportando a los países donde los mercados, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se puede exportar. Nosotros tenemos una limitación comercial en el caso del ganado, visto que me estás preguntando por exportaciones, que es la fiebre aftosa. Venezuela es el único país en el hemisferio americano que todavía no ha erradicado la fiebre aftosa.
En razón de eso, no podemos acceder a los mercados premium internacionales porque nuestro ganado está calificado como de riesgo por tener aftosa, o por lo menos así lo dicen, ¿no? Lo no tienen una establece. certificación. No estamos certificados como libres de fiebre aftosa. Estamos trabajando. ¿Y qué tienen que hacer para lograr eso? Bueno, tenemos que continuar profundizando en la campaña de erradicación de la fiebre aftosa. Es una de las metas que tenemos para el año 2025. Esperamos poder lograrlo. Los gremios, específicamente FEDENAGA, está haciendo un gran trabajo en conjunto también con el Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral para erradicar la fiebre aftosa de Venezuela. ¿Pero tienen las vacunas para erradicarla efectivamente o hay posibilidades que exista un ganado contaminado, por ejemplo? Mira, las posibilidades todavía existen, pero se está trabajando y se está vacunando para erradicar la enfermedad con vacunación. Ahora bien, esa situación de la fiebre aftosa nos permite exportar únicamente a los mercados cuyos consumidores, cuyos gobiernos no nos establecen una barrera no tienen esa exigencia con respecto a la fiebre aftosa, y vimos como el año pasado se exportaron aproximadamente 300.000 reses en pie hacia el Medio Oriente. Fue un proceso de exportación virtuoso, exitoso. Nuestros clientes pues en el Medio Oriente quedaron plenamente satisfechos con el ganado venezolano porque es un ganado de excelente calidad, pero por supuesto nuestra meta es poder exportar a los mercados premium o a donde queramos exportar para tener pues un mejor precio por nuestras mercaderías. ¿Qué requerirían ustedes del gobierno? ¿Qué crees tú que debe hacer un gobierno que quiera fortalecer realmente, darle el músculo necesario al sector productivo agrícola nacional? Mira, lo primero que nosotros necesitamos del gobierno nacional es garantías de seguridad jurídica. Eso es lo primero. No expropiaciones y qué más. Cuando tenemos no intervenciones del Estado y junto con el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia agraria. ¿Me explico? En materia agraria y no agraria. Nosotros necesitamos garantías para la inversión, necesitamos generar un clima de confianza, ¿verdad, Axel? Si no hay un clima de plena confianza, de sólida confianza, nosotros no vamos a atraer las inversiones que necesitamos para desarrollar el sector agropecuario nacional. Estamos hablando de miles de millones de dólares que nosotros no tenemos en Venezuela. No, los venezolanos no los tenemos aquí y que necesariamente los necesitamos de inversionistas extranjeros. Ahora, ningún inversionista va a poner un centavo, un dólar en ninguna parte del mundo si no hay garantías sólidas de seguridad jurídica y de mínimo riesgo. Eso es lo primero que nosotros le pediríamos al gobierno nacional, que trabajemos una política de consolidación de la seguridad jurídica. Hay diálogo con instituciones, por ejemplo, bueno, en el caso tuyo con el Foro Rural Venezolano, con FEDENAGA, que es una institución pues que tiene ya un prestigio en el país. ¿Hay diálogos? Permanente. El diálogo es permanente. Sería mezquino no decirlo. Tenemos interacción permanente con el gobierno nacional, con los gobiernos regionales, con los gobiernos municipales. ¿Es un diálogo con ciertos dejos de hostilidad o es un diálogo franco? Mira, es un diálogo franco. No puedo decir que es un diálogo con hostilidad. Sería mezquino de nuestra parte decir que en alguna vez hemos sido maltratados recientemente, en los años recientes, por las autoridades en sus 3 niveles de gobierno. Ahora bien, el diálogo en sí mismo es un logro intangible, pero nosotros necesitamos frutos tangibles, resultados tangibles. O sea, el diálogo no puede ser eterno, el diálogo tiene que llegar a resultados concretos y eso es justamente lo que nosotros le pedimos a las autoridades. Alexis, sabemos que Venezuela, y me gustaría que tú nos comentes la situación actual en este sentido, hemos vivido pues una cantidad de precipitaciones y de movimientos climáticos bueno, que han impactado a ciertos sectores. En el caso del campo, de las áreas que ustedes manejan, ¿cómo les ha incidido, si es así, el tema de las lluvias? Mira, hemos sido muy afectados por el tema de las lluvias, de estos temporales que están ocurriendo en el país, particularmente en el estado Zulia, donde varios ríos se han desbordado hasta ahora, algunos estiman una superficie aproximada de 200.000 hectáreas que están bajo las aguas. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto en gran medida? Porque en Venezuela hasta el momento carece de una política, digamos, responsable, eficaz de gestión del territorio. Nosotros necesitamos que las autoridades competentes en materia ambiental se tomen esto pues con la debida seriedad. Por ejemplo, en el tema del Zulia, el dragado de los ríos, la canalización de los ríos, de los cursos de agua,
pudo haber evitado que ocurriera lo que ocurrió. Las inundaciones. Sin lugar a dudas, o sea, se le tenía que hacer mantenimiento a los cursos de agua, a los ríos, a los muros perimetrales artificiales que se construyeron para canalizar los ríos. Eso es algo que a lo largo de los años no ocurrió. Y bueno, los muros se dieron y se inundaron aproximadamente, repito, algunos estiman aproximadamente 200.000 hectáreas y con vocación agrícola, donde habían cultivos de plátano, ganadería, etcétera. Eso se pudo haber evitado. Y el llamado es, no solamente es a lamentarnos por la leche que se derramó, sino el llamado es a las autoridades para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Me preguntabas al principio... Es un refrán ganadero, ¿no? Me preguntabas al principio por qué nosotros no hacemos nuestro propio plan y necesariamente necesitamos al Estado. Bueno, y tienes un ejemplo tangible. Cómo nosotros, como el sector privado, se encarga de dragar un río, de canalizar un río. Es lo que debe hacer el gobierno. Es una competencia. Y en materia de del seguridad, Estado, que es otra competencia importante, seguridad ya personal, con la cuestión de la delincuencia, etcétera, etcétera, siempre se ha comentado que ese es un sector también muy delicado en la parte agrícola. Ciertamente. El campo venezolano. Ciertamente, pues en el campo venezolano ocurren diversidad de delitos, dentro de los cuales debo resaltar el tema del abigeato, el robo de ganado. ¿Cómo se llama ese delito? Abigeato. 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 Este año debemos decir con responsabilidad que se comienzan a dar los primeros pasos por parte del Ministerio de Interior. Tipo y Justicia. Cuatreros, pues. Los cuatreros, exacto. Bueno, no lo quería decir, pero lo dijiste tú. En términos llanos. Película vaquera. Exacto, en términos llanos el tema de los cuatreros. Ajá. Es un delito que prolifera en el campo venezolano, que verdaderamente en este momento pues está fuera de control. Pero también debemos decir que por parte del Ministerio del Interior, encabezado por el almirante en jefe Remigio Ceballos, su viceministro, el general Endés Palencia, el viceministro de Seguridad Ciudadana, pues estamos articulando y dando pasos positivos con miras a generar una política de seguridad integral en la ruralidad. Por ejemplo, se planteó la creación del servicio de policía rural dentro del cuerpo de policía nacional bolivariana. Eso es algo que nosotros todavía estamos esperando y esperamos que se materialice más temprano que tarde. Eso es parte del diálogo. Eso es parte del diálogo. Entonces, sería irresponsable decir que todo es malo. ¿Me explico? Vamos avanzando, en mi opinión, muy lentamente, pero así son las cosas, pues. Ya nos tenemos que despedir. Súper interesante la conversación con nuestro invitado Alexis Algarra. De verdad que, Alexis, muchísimas gracias por estar aquí. Nos gustaría ya que te despidas con algún mensaje que quisieras ofrecer a nuestro distinguido público. El campo venezolano, las 600.000 familias rurales que están en el campo venezolano, tenemos más futuro que pasado. Es un mensaje de esperanza, bastante aterrizado, con los pies en la tierra, pero juntos podemos vencer las dificultades que se nos presentan y asumir los retos que tenemos de cara al futuro. Muchísimas gracias, Alexis. Súper encantada en conocerte y en que pudieses compartir con nosotros este espacio. Gracias por la oportunidad, Daxi. Mil gracias. Muy contenta pues de esta conversación con Alexis Algarra, quien estuvo con nosotros en la entrevista. Nos despedimos con muchísimo cariño a nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.